A lo largo de la historia, las figuras de la maga, la hechicera y la bruja han poblado la imaginación de los pueblos, encarnando el misterio, el poder oculto y el vínculo directo con las fuerzas oscuras. En la literatura española de los siglos de oro, estos personajes no solo fueron representaciones del miedo y la fascinación hacia lo desconocido, sino también símbolos de lo prohibido y lo temido. En el video de hoy, voy a hablarles de cómo eran vistas y diferenciadas este tipo de personas en aquellos tiempos, no en la actualidad. ¿Están listos para un viaje por la oscuridad? Yo soy el documentalista y esto es La maga, la hechicera y la bruja. ¿Qué son las magas, las hechiceras y las brujas? En el contexto de la literatura de los siglos de oro y la teología demonológica, las figuras de la maga, la hechicera y la bruja representan facetas distintas del conocimiento oculto y de la transgresión moral y espiritual. Aunque pueden parecer similares a simple vista, los tratadistas de la época, como Fray Martín de Castañeda y Pedro Ciruelo, establecen diferencias esenciales entre ellas. La maga es una figura de prestigio, asociada con el saber esotérico y los secretos universales. Su poder no proviene de un pacto de fuerzas oscuras, sino de un conocimiento profundo de las leyes ocultas que rigen el mundo. Se le relaciona con los antiguos magos de Oriente, como los sacerdotes zoroastrianos, y su magia tiene un matiz más intelectual y espiritual. La maga controla fuerzas poderosas sin sucumbir a ellas. Por otro lado, la hechicera adquiere su poder a través del estudio y la práctica de la magia. No cuenta con el prestigio de la maga, pero utiliza fórmulas, objetos y conjuros para lograr sus fines. Aunque no siempre sea consciente, sus prácticas la colocan en un terreno ambiguo, donde la frontera con el mal es delgada. Su poder se basa en el uso de elementos naturales como hierbas o amuletos, mezclados con invocaciones de espíritus. Finalmente, la bruja es el arquetipo del mal explícito. A diferencia de la hechicera, establece un pacto directo con el diablo, lo que la convierte en una servidora de las tinieblas. Participan en aquelarres, realizan maleficios y cometen actos atroces bajo la influencia del demonio, lo que la sitúa en el escalón más bajo y peligroso del mundo mágico. Como podemos ver, en aquellos tiempos las brujas eran de lo peor. Eran prácticamente satanizadas en su totalidad y los conceptos de bruja blanca o bruja buena aún no había nacido como tal. La maga y la magia. La figura de la maga es profundamente ambivalente y compleja. Originalmente el término proviene de los magos de Oriente, aquellos sabios mencionados en textos antiguos que poseían un conocimiento superior del mundo espiritual y material. Estaban vinculados a la religión de Zoroastro, cuyas enseñanzas se centraban en la lucha entre el bien y el mal. Por esta razón, la maga no es percibida como maligna en su origen, más bien, es una maestra de las ciencias ocultas que comprende las fuerzas que subyacen en el universo. A diferencia de la bruja, que actúa desde la oscuridad, la maga manipula estas fuerzas de manera consciente y ordenada, buscando mantener un equilibrio. Sus proezas extraordinarias pueden incluir la manipulación del tiempo, la predicción del futuro o la creación de talismanes y amuletos cargados de energía. No depende de pactos con el diablo, sino de su sabiduría ancestral, lo que le otorga una posición respetada y temida a la vez. Poderes y habilidades. Las magas controlan una magia de alto nivel,
capaz de invocar fuerzas espirituales o demoníacas para obtener revelaciones sobre el futuro o acceder a secretos profundos del universo. En muchos relatos, se las representa como quienes mantienen un control sobre los demonios, utilizando sus poderes para manipular la realidad a su voluntad, una habilidad que la sitúa en una posición superior dentro del escalafón mágico. La maga es, muchas veces, una figura de prestigio y su relación con el demonio no es explícita ni directa, sino una alianza estratégica para acceder a conocimientos ocultos. Se dice que personajes históricos como el rey Salomón podrían haber pertenecido a este grupo de magos. La hechicera y la hechicería. La hechicera es una figura que se distingue por su enfoque práctico en la magia, a diferencia de la maga, cuyos poderes provienen de un conocimiento innato o ancestral. La hechicera desarrolla sus habilidades a través de un proceso de aprendizaje, adquiriendo conocimientos mediante el uso de libros, objetos mágicos y fórmulas específicas. Su magia es metódica, lo que la convierte en una especialista en ciertos tipos de encantamientos y conjuros. Utiliza elementos como hierbas, piedras, amuletos y palabras de poder para manipular las fuerzas ocultas. Aunque no establece un pacto directo con el demonio, las invocaciones y rituales que realiza pueden abrir la puerta a influencias oscuras, lo que la coloca en una posición ambigua entre el bien y el mal. La hechicera manipula fuerzas sobrenaturales sin comprender completamente las repercusiones, lo que puede llevarla a un territorio peligroso. Su magia más técnica la diferencia de la bruja, pero la cercanía con el mal está siempre presente en sus prácticas. Poderes y habilidades. La hechicera utiliza ingredientes como hierbas, raíces y piedras con propiedades ocultas para realizar sus conjuros. Aunque su poder no alcanza los niveles de la maga, la hechicera es capaz de lanzar maleficios y crear encantamientos que pueden dañar o beneficiar a quienes lo reciban. Su magia es sutil, más cercana al ámbito de lo natural, pero no por ello menos temida. Antonio de Torquemada, en su obra Jardín de Flores Curiosas, menciona que las hechiceras no son completamente conscientes de los engaños del demonio. Se aprovechan de símbolos y signos para invocar su poder, sin comprender plenamente las fuerzas con las que están tratando. La bruja y la brujería. La bruja representa el mal en su forma más pura y directa, a diferencia de la maga, que utiliza conocimientos elevados, y la hechicera, que aplica magia técnica. La bruja se consagra al mal mediante un pacto explícito con el diablo, quien se convierte en su amo y señor. Este acuerdo infernal le otorga poderes oscuros a cambio de su completa obediencia. Los aquelarres, descritos en los relatos de la época, eran reuniones nocturnas donde las brujas se reunían bajo la supervisión del demonio, quien solía aparecer en forma de un cabrón. Estos encuentros eran vistos como rituales de perversión y herejía, donde se llevaban a cabo orgías infernales, adoraciones al demonio y sacrificios tanto simbólicos como reales. La bruja no actúa en solitario, forma parte de una cofradía de seguidores del mal y su magia está orientada a la destrucción y el caos. Sus habilidades incluyen volar grandes distancias mediante el uso de ungüentos demoníacos, lanzar maleficios mortales y llevar a cabo acciones crueles contra aquellos que se cruzan en su camino. Poderes y habilidades. Las brujas pueden volar por los cielos, desplazarse grandes distancias en muy poco tiempo gracias a ungüentos demoníacos. Son capaces de lanzar los más poderosos maleficios, dañando a sus enemigos de formas terribles. Su magia es más destructiva y visceral, orientada al caos y la destrucción, y siempre en nombre de su amo diabólico. En sus Disquisitiones Magicae, Martín del Río describe las asambleas nocturnas de las brujas.
En estos rituales las brujas hacen ofrendas al demonio y relatan sus fechorías. Se dice que muchas de ellas llegan a estos encuentros transportadas por escobas, orcas o animales, y que tras la celebración regresan a sus hogares por los cielos, extendiendo el terror allá por donde pasan. La literatura de los siglos de oro deja claro que, aunque la maga, la hechicera y la bruja comparten ciertas características, sus roles y poderes eran claramente distintos en aquella época. Mientras que la maga se eleva como una figura de sabiduría y control sobre las fuerzas ocultas, la hechicera representa el peligro de aquellos que se aventuran en las artes mágicas sin comprender sus implicaciones. Por su parte, la bruja es el epítome del mal, consagrada al diablo y dispuesta a cumplir sus deseos más oscuros. Entender estas diferencias nos permite adentrarnos en el imaginario mágico y demonológico de aquella época, en la que el temor a lo desconocido era tan fuerte como la creencia en lo sobrenatural. Yo soy el documentalista y esto fue La maga, la hechicera y la bruja. Saludos especiales para todos los miembros del canal: Leonori, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Juan Luis Pernias del Campillo, Matías Gabriel Riquelme, Jesús Mora, Evelyn Tisco, Verónica Pereira, Jimena, Dani Gardea, Sol, Brenda, Eleonora Rosy Farías, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Jess, Gregia, Tlahuizcalpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. Gracias y hasta la próxima.